continuar con nuestro estudio de la carta a Colosenses. ¿Dónde? Sí, ya lo prendí. ¿Sí va? El texto es Colosenses 3, les voy a pedir que pasen allá a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, 18. Pues en esta vez solo vamos a ver la parte de los hijos. Lo quería extender a hacerlo aparte de los padres, pero es mucha información. Entonces solo vamos a ver y vamos a leer Colosenses 3, 18. Dice así la palabra de Dios. Perdón, es versículo 20. Perdón, Colosenses 3, 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También les voy a pedir que pasen allá a Efesios. En Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Así, bueno, lo voy a leer. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no es mi punto principal el enfocarme en Efesios, pero vamos a estar tocando algunos puntos de Efesios porque es paralelo con Colosenses 3:20. Y hemos estado viendo la relación del nuevo hombre era más adelante. Listo, con razón no hallaba. Entonces hemos estado viendo la relación del nuevo hombre en el hogar. Anteriormente en mensajes pasados hemos estado viendo los resultados de la nueva vida en Cristo, de todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Hemos hablado también de mucha doctrina, que Cristo es Dios, que Cristo es suficiente, que Cristo es todopoderoso, Él es el Creador. Hemos estado viendo mucha doctrina acerca de Cristo, que hemos estado viendo que nuestra salvación está segura porque nuestra vida, dice Pablo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También hemos estado hablando de la vestimenta del nuevo hombre, de qué es lo que te debes de quitar. Pablo dice: quítate todas estas cosas: inmundicia, fornicación, avaricia, que es idolatría, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice: quítate todo eso y vístete de lo que ahora eres en Cristo. Ponte las vestimentas del nuevo hombre. Y más adelante Pablo ha estado hablando también, dice que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros, como en casa, que abunde, y que lo hagamos todo para la gloria y en el nombre de Cristo. Entonces, y ya pasamos a las consecuencias que todo esto trae, a las consecuencias que todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, este es el resultado. Y también tiene que ver la edificación del hogar. Y la semana pasada vimos la semana antepasada vimos la responsabilidad de las esposas para con sus esposos. Dice Pablo que la mujer se someta a su marido como conviene en el Señor. Y a los esposos se les manda a que amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Pero ya en el versículo 20 Pablo habla de los hijos, y eso es lo que vamos a ver hoy: la responsabilidad de los hijos para con los padres. Entonces vamos a orar para pedir dirección del Señor. Padre, te doy gracias por este día más de vida. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por los que están aquí. Te pido que este mensaje sea de provecho y edificación para ellos. También te pido por los hermanos que están en camino, Señor, que esto les pueda traer con bien.
para escuchar su palabra, Padre. Pido que me use y yo pueda hablar solamente lo que he estudiado, Señor, y lo que esté conforme a su palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo amado. Amén. Entonces, vamos a ver el deber de los hijos para con sus padres. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces Pablo habla de la segunda relación en el hogar cristiano. Ahora, esto no puede funcionar bien a menos que los esposos estén bien con el Señor, que ellos también sean creyentes. Y cada quien, dice Pablo, cada quien, el esposo debe agradar a Dios en lo que le toca, la mujer debe agradar a Dios en lo que le toca, y los hijos deben agradar a Dios en lo que a ellos les corresponde también. Entonces, esto es para los hijos, no importa la edad que tengan. Yo soy un hijo también, y yo estudié esto, y la verdad también, yo he aprendido también más. Entonces, dice Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora, esta palabra en el griego se pronuncia hupokuo, y viene del griego hupo, que significa debajo, y kuo, oír. Entonces, es estar bajo una voz, escuchar con atención. Entonces, presta atención al que tiene autoridad, es lo que está diciendo Pablo. Presta atención, tus padres tienen autoridad y tú debes escuchar y estar atento a su voz para que hagas lo que te ordena. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo: hijos, colóquense bajo la autoridad de sus padres y escúchenlos con atención y obedézcanlos. Ese es el mandato para los hijos. Tienes que poner atención, no estar distraído. Cuando tus padres te hablan, debes estar atento. ¿Qué es lo que están diciendo? Pon tus oídos atentos y tu corazón dispuesto a obedecer. Y esta palabra tiene también la idea de una acción continua. No es que ya los obedecí, sino que los debes seguir obedeciendo continuamente. Sigan obedeciendo a sus padres. Entonces, Dios dio la autoridad a los padres sobre ti. Y niños y jóvenes deben estar dispuestos a escuchar y obedecer. Pero no solo Dios les manda a que los obedezcan, sino también a que los honren. Esa es otra parte. De hecho, ahí en Efesios, lo acabamos de leer, en Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no solo vemos que es obediencia, sino que también es honrar. Entonces, Dios no quiere que los hijos traten a sus padres sin importancia, como una persona más. No. Entonces, no honrarlas es no respetarlos. Si no lo honras, no lo respetas. Es despreciarlos, tenerlos como poca cosa. Y sus palabras, pues sin importancia. Eso es deshonrar. Y no hacerte también cargo de ellos o ayudarlos cuando tú puedas. Y muchas veces estas palabras, no sé, y a veces les causan, no sé, enojo, molestia. Las palabras de los padres. Ahí estás de nuevo, ¿no? ¿Qué pueden decir? Ahí estás de nuevo, mamá, ahí estás de nuevo, papá, mandándole. Que si la ropa, que si los juguetes, que si voy a un mandado a la tienda. Y muchas veces los padres muchas veces los hijos se molestan. Molestia, pero esto no debe ser así. Ahora, si como hijos no obedecen a sus padres, tampoco obedecerán otras leyes establecidas por Dios. El respeto comienza en la casa. Entonces, honrarlos incluye tratarlos con respeto, con amor, con reverencia
ayudarlos económicamente cuando tengan necesidad o ya no puedan mantenerse. Entonces influye la honra. Ahora, en el Antiguo Testamento, algo que vi que se me hizo muy interesante, en el Antiguo Testamento herir o maldecir a los padres acarreaba como castigo la pena capital, la pena de muerte. De hecho, vamos a ver unos versículos en Éxodo. En Éxodo capítulo 21, versículo 15 y al 17. Éxodo 21, 15 y 17 dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. E igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces vemos que es algo grave. Herir o maldecir a tus padres. Era algo muy grave. Entonces en Levítico, vamos a ver otro versículo en Levítico. Capítulo 20, versículo 9. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. También hay otro versículo en Deuteronomio. Por último vamos a leer el de Deuteronomio. Perdón, me atrasé los dos capítulos anteriores. Es Éxodo 21. Éxodo 21. Sí, versículo 15 y 17. Y el otro. Es Levítico 20, capítulo 20, versículo 9. Y Deuteronomio capítulo 21. No, hermanos, creo que me confundí con esta nota, creo que lo puse mal. Pero lo voy a buscar. 18. No, hermanos, perdón, se me perdió. Pero ese habla también de lo mismo. Ya no lo hallé, pero imagínense, esto era muy importante. Si los padres desobedecían, el padre tenía la potestad con el hijo y él podía hacer lo que él quisiera con su hijo. Ahora ya no estamos bajo la ley y esto no se aplica tampoco en nuestros tiempos. Pero jóvenes y niños, Dios los sigue viendo. Perdón, George, de Deuteronomio 21, del 18 al 21, no sé si sea ese que decías. Habla de que el hijo que es rebelde lo podían apedrear. Sí. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Ah, sí, sí, es ese, hermano. Bueno, vamos a darle lectura. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Gracias, hermano. También hay un versículo en Proverbios que habla de los que no obedecen, de la actitud también con la que vamos a ver los Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces, ¿qué es escarnecerlos?
Fíjense, es su mirada, ¿no? Voltearles los ojos, desobedecerlos. A veces las miradas de los hijos están como para matar a los padres. Y renegando, ¿no? Lo hacen renegando. Y los miran con desprecio. Ahora, esto no siempre se hace delante de los padres. Muchas veces los hijos, sí, oyen y se van. Y allá sí van renegando y es que mi papá, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué me mandó esto? Pero esto, como digo, esto no siempre se hace delante de los padres. Y muchas veces es cuando sus padres no los ven. Pero Dios sí lo ve. Aquí está el punto, Dios sí lo ve. Y es muy serio. Ahora, esto de que no los enterraban, que dice ahí, que no los enterraban, era símbolo de deshonra. Cuando dice ahí que los cuervos y los hijos del águila los devoren, estos hijos morían en tal deshonra que ni los enterraban. Y los enterraban y venían los cuervos y los hijos del águila y se los comían. Para eso sí suena algo feo, ¿no? Pero pues es lo que las escrituras dicen. Ahora, este pecado de desobediencia, las escrituras dicen que es característico de los no creyentes. En Romanos, vamos a pasar ahí en Romanos 1:29. Romanos 1:29 dice, vamos a leer al 32, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces vean en dónde Pablo pone la desobediencia de los hijos, en medio de toda esta lista, la desobediencia. También hay otro versículo en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Es capítulo 3, 1 y 2, perdón. 3, 1 y 2. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces ahí vemos otra vez la misma palabra, desobedientes a los padres, igual que en Romanos, la desobediencia a los padres. Ahora, ¿qué dice Pablo que deben obedecer? En el 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Entonces, deben estar atentos a lo que su padre y su madre les mandan. El único límite establecido para su obediencia es que sus padres les pidan algo que esté en contra de la voluntad de Dios, que les manden que pequen. Es el único. La Biblia dice que obedezcas a Dios antes que a los hombres. Sí, si tu padre te está mandando a que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, no debes obedecer. Ahora, es interesante notar también la palabra que Pablo usa para hijos. Ahí en el 3:20 dice hijos. Y la palabra que Pablo usa ahí para hijos es tecna. Y tiene la idea del que es engendrado. Entonces no hay una edad también para la obediencia. Y sí, les digo, tienen esa idea de los que son engendrados. Entonces, ¿quiénes fueron engendrados? Todos nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Nuestros padres fue el instrumento de Dios para traernos a la existencia. Entonces Pablo está diciendo: obedece y honra al que te engendró. Obedece y honra a los que te engendraron.
Ahora, los judíos, también esto se me hizo muy interesante porque los judíos tenían una tradición para poner como excusa de que ya no podían obedecer y honrar a sus padres. Eso está vamos a verlo en Marcos. En Marcos, capítulo 7. Versículo 9 al 12. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer del 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Es mi ofrenda a Dios todo lo que pudiera ayudar. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a esta. Entonces, ¿ellos qué decían? Si vamos a poner un ejemplo. Digamos que unos padres judíos estaban en gran necesidad y su hijo tenía dinero para cuidarlos. Él tenía lo suficiente para cuidarlos, pero él no quería hacerlo. Entonces, y para no hacerlo, todo lo que tenía que decir es corbán. Entonces, esto quiere decir que es mi ofrenda. Es mi ofrenda a Dios. Entonces, para no hacerlo es lo que decía, implicando que su dinero estaba solo dedicado a Dios y al templo. Entonces, él tenía a sus padres en necesidad, pero viene su padre y les piden ayuda. Dice, no, es corbán. Esto que tengo, este es mi dinero, está apartado porque es mi ofrenda para Dios y para el templo. Así es que, padre, no puedo ayudarte. Entonces, con eso también se liberaba de cualquier responsabilidad de cuidar en adelante a sus padres. Entonces él podía gastar y dedicar su dinero en su negocio y nadie le decía nada. Estaban invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Ahora, sí era necesario que ofrendaran, pero esta tampoco quitaba la responsabilidad de que honraran a sus padres. Pero estaban invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Pero también, bueno, podemos decir esto, pero ¿qué pasa si mis padres son inconversos? ¿Deben honrarlos? La Biblia dice que sí, sean creyentes o no sean creyentes, tú debes honrarlos. Pero pueden decir, bueno, ¿qué tal si me quieren llevar a pecar? Ahí es como dijimos, debes desobedecer. Pero aun cuando los desobedeces, debes honrarlos. Y aceptar, si te ponen un castigo, y aceptarlo con humildad. Porque lo estás haciendo para Dios. Lo haces por Él. Y aquí también abarca el buen testimonio, ¿no? Porque si los hijos son cristianos en hogares donde sus papás no son conversos, y vienen los hijos y se sienten superiores a los padres, ya nadie les puede decir nada porque pues todos lo saben. Entonces, ¿qué trae a los padres inconversos? Los padres inconversos van a decir, no, pues mi hijo desde que se hizo cristiano ve cómo es y es y es. Y no es un buen testimonio para los padres. Algo que se me hace muy interesante es que Pedro les dice a las esposas que prediquen el evangelio sin palabras. Y aquí lo podemos aplicar igual. Los hijos con el testimonio pueden predicarle el evangelio a sus padres sin palabras. Entonces debemos honrar a Dios con la conducta.
y Dios honrará lo que estamos haciendo. Dios puede usar eso para la salvación de nuestros padres. Pero ¿qué motivo podemos ver para obedecer este mandamiento? Pablo dice ahí en el 3:20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ese es el punto principal, porque esto agrada a Dios. Y en Efesios 6:3 dice: porque obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Es justo. Dios se agrada en la obediencia de los hijos. Ahora yo puedo preguntar, ¿necesitamos una motivación más? Mis padres aún son inconversos. Y es una buena motivación para nosotros. De hecho, yo puedo decir que fallé en algunas áreas, pero he aprendido. Y voy a practicar más esto. Y muchas veces los jóvenes también se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Bueno, parte de la voluntad de Dios para tu vida es que obedezcas y honres a tus padres. De hecho, vi en un mandamiento, en un comentario de MacArthur, dice, para los hijos: este es un buen punto para empezar si quieres agradar a Dios. Empieza ahí. Si quieres agradar a Dios, honra a tus padres. Es un punto bueno para empezar a honrar a Dios y a tus padres. Y en Efesios 2:3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, esta promesa se dio a los judíos, pero aquí vemos que Pablo la está empleando para la iglesia, para los creyentes. Entonces Dios dice: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien, tendrás la bendición de Dios sobre ti. De modo también que si los desobedeces, ¿esto qué traerá? Consecuencias. Si no los obedeces, si no los honras, esto implica que te va a ir mal. Ahora, también y aquí también podemos ver, bueno, cuando los padres le dicen a los hijos: no hagas esto, no vayas porque te puede pasar esto. Y los hijos van y desobedecen y se van y les pasa un accidente, o a veces ya ni regresan. Les pasa un accidente en el que se mueren. Entonces ahí vemos el punto. Dice que debes honrar y también debes obedecer. Ahora, hay veces que no pueden entender, no se puede entender la razón por la que tus padres te dicen que no. Pero tú no sabes si te va a pasar algo. Tú no sabes si en el transcurso o Dios está usando a tu padre para que te diga, aunque sea una mala, aunque estés en lo correcto, pero Dios puede usar a tu padre para librarte de algo por medio de lo que te prohibió tu padre. Entonces, al hijo, ¿qué le toca? Obedecer. Mientras tu papá no te haga o te quiera que haga que peques, tú debes obedecer. Ahora, y también es interesante ver que cuando los hijos están en la casa de los padres, sí tienen que obedecer. Obedecer. Mientras estés bajo la tutela de tus padres, debe haber obediencia, porque Dios puso la autoridad sobre los padres. Pero cuando sales de tu casa, ya tienes hijos, tienes tu familia, todavía tienes la responsabilidad de honrar. Honrar. Es cierto que la obediencia puede menguar, porque no los vas a obedecer igual,
pero sí el deber de honrar sigue hasta que tus padres mueran. Honrarlos. Y dice que si los honras, va a haber vida. Te dará larga vida. Ahora, esto no puede ser la excepción para unos hijos, porque muchos hijos que son buenos mueren prematuramente. Ahora, esto no es una... De hecho, lo estaba comentando con Víctor y lo voy a estudiar un poco más porque no lo entendí muy bien, pero más o menos así lo entendí, entonces lo voy a estudiar mejor para poder explicar bien. Bueno, la aplicación para esto es clara. Hijo, obedece, está atento a lo que tus padres te mandan. Yo creo que esto para un hijo cristiano es más fácil, ¿no? Porque tú quieres agradar al Señor, tú quieres agradar a Dios y honrar a tus padres. Y lo que quieres saber más bien es cómo lo puedes hacer. Aunque esta es regla general para todos, tanto inconversos como cristianos, para un cristiano le será más fácil hacerlo, porque él quiere agradar a Dios. Ahora, Dios dice que los honremos, sean creyentes o no creyentes, porque esto agrada al Señor. Obedece y honra a tus padres. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día más de vida, gracias por este pequeño mensaje, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a obedecer y a honrar a nuestros padres, Señor. Gracias por la vida que tú nos has dado y por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén.